sobre todo en los efectos directos en la actividad del lupus, porque disminuye los brotes. Estos son los síntomas que hacen que nos indican que la enfermedad está activa, o sea, disminuye este tipo de manifestaciones. Tiene un buen efecto sobre todo para las manifestaciones renales, que es una complicación grave del lupus, y como efectos indirectos, y que se postulan, y todavía hay algunas controversias alrededor, pero algunos estudios muestran que sí, tiene efecto antitrombótico, protección contra la diabetes, la hiperlipidemia, el riesgo cardiovascular. Y todo esto redunda en un beneficio mayor, que es que aumenta la sobrevida sin daño, y obviamente mejora la sobrevida o la supervivencia de los pacientes que lo usan versus los que no lo usan. ¿Ya? Entonces, pasando a cómo se muestra a nivel mundial la tendencia del uso de la hidroxicloroquina, ha ido en aumento. Esto es un estudio en Inglaterra donde se ve que en 2009 habían aproximadamente 200.000 pacientes usando hidroxicloroquina, y vemos que casi que llega o sobrepasa el 1.000.000 de personas usándolo. Y esto no es una mera coincidencia ni porque los médicos quieran, sino porque cada vez más se demuestra el beneficio que tiene el plaquinol o la hidroxicloroquina en los pacientes con lupus. ¿Ya? Ahora, dentro de las cosas que hablábamos, ¿cómo mejoran las manifestaciones renales? Es un protector contra la insuficiencia renal. Esto es un riñón normal y esto es un riñón muy inflamado. Retrasa el daño renal, o sea, el paciente con lupus que usa hidroxicloroquina se ha visto que el daño renal, si es que llega más tarde, y en muchos casos no llega asociado usando la hidroxicloroquina. Y la Asociación Americana de Reumatología, así como el Grupo Estudio Europeo de Reumatología, las recomiendan como una terapia complementaria. ¿No? Si bien está indicada en el lupus, si tienes nefropatía lúpica, más aún. Ya, entonces, otros beneficios que se le han otorgado es que reduce la agregación plaquetaria. Esto, para traducirlo de alguna manera, es como un efecto similar al uso de aspirina. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una plaqueta que se une a otra y a otra y a otra y a otra? Forma un gran cúmulo de plaquetas, un trombo, y esto nos puede traer consecuencias de trombosis, émbolo y otras manifestaciones que sabemos que pueden estar asociadas al lupus, y además al síndrome antifosfolipídico, que se presenta también con bastante frecuencia en el lupus. Entonces nos va protegiendo el riñón, nos va protegiendo en el sentido cardiovascular al inhibir o al mejorar esto. También tiene efectos sobre la glicemia, tiene unos beneficios que están postulados al control de la glicemia, y en pacientes con lupus previene la diabetes. Pacientes con lupus que no son diabéticos, se ha visto que versus lupus que no toman hidroxicloroquina contra los lúpicos que sí la toman, el riesgo de diabetes es mucho menor en estudios que se han realizado. ¿Ya? Otro efecto es sobre el perfil lipídico. El lupus, como muchas enfermedades inflamatorias, tiene un riesgo alto de enfermedad arterial por depósito de material graso, y la hidroxicloroquina ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Puede tener un papel en la reducción del riesgo de aterosclerosis, ¿ya? Que el lupus por sí ocasiona un riesgo mayor. ¿Ya? Así que acá vemos una arteria obstruida por una gran placa ateroma, que es como el depósito graso inflamatorio, y acá vemos una arteria asignada. O sea, el objetivo es estar así, y la hidroxicloroquina previene que esto suceda en pacientes con lupus. Ahora, dentro de los mayores mitos que existen, que los vamos a ver más adelante, son los efectos adversos de la hidroxicloroquina. Todos pensamos, o por lo menos los pacientes piensan, que el mayor efecto adverso es la parte ocular, y no es tan así. Los mayores efectos que podemos encontrar dentro de la toxicidad son los gastrointestinales, pero si comparamos el beneficio que nos puede brindar contra unos efectos adversos que los más comunes son náuseas, vómitos, diarrea, o sea, cualquier medicamento nos puede dar esto, que generalmente se resuelve con el tiempo, y esto cuando sucede lo importante es hablarlo con su doctor, porque esto se resuelve en el tiempo y se disminuyen las dosis. Cuando se genera tolerancia, uno la puede subir a la dosis que uno estima,
y así resolvemos estos síntomas que son a veces un poco molestos, pero desde el punto de vista vital, cuando ponemos una balanza, riesgo esta sensación que la podemos mejorar con algunas medidas versus la protección que nos da el medicamento, obtenemos francamente un mayor beneficio que estos riesgos. Dentro de las manifestaciones cutáneas, tenemos que se nos puede pigmentar un poco la piel, nos puede dar picazón, en este caso el prurito, y en algunos pacientes con psoriasis se ha visto que puede exacerbar la enfermedad. Entonces, no es una contraindicación absoluta, pero cuando tenemos psoriasis también debemos hablarlo con el médico como para prevenir que esta psoriasis nos haga una recaída, un brote. ¿Ya? Ahora, esto es lo que casi más le importa a todo el mundo. Y existen dos toxicidades asociadas a la hidroxicloroquina. Una es por el depósito en la córnea. La córnea es la capa que tenemos más, digamos, en el ojo, más superficial, que es como por decirlo, el cristal o el parabrisas del auto. ¿Ya? Y el depósito corneal sucede en un 10%, tampoco es tan alto, y se manifiesta a veces por visión borrosa, intolerancia a la luz, dificultad para enfocar alguna letra. Pero ¿qué características tiene esto? Que es más común en las primeras semanas de tratamiento, y estos trastornos son reversibles, o sea, aún manteniendo el tratamiento, esto va a desaparecer. Por eso siempre no solo lo vemos con el oftalmólogo, sino que los evolucionamos en el tiempo, y obviamente estas manifestaciones a veces pueden generar mucha incomodidad y uno sentirse asustado, pero hay que tener en cuenta que esto relativamente va a desaparecer en las primeras semanas después de usando el tratamiento. Ahora, un poquito sí más grave es el daño de la retina. La retina es como la capa más profunda del ojo, donde se enfoca todo lo que vemos y se integra al sistema nervioso central, digamos el cerebro, a través de la retina logra identificar lo que estamos viendo, los colores y un sinnúmero de cosas, y se manifiesta casi de forma similar, un poco dificultad para leer, la visión borrosa, un poco de luces destellantes o rayas. Pero ¿qué es lo que pasa con la retina? Siempre ha sido como el gran mito: tomo hidroxicloroquina, voy a terminar ciego, y no es tan así. La mayoría de los estudios que se han realizado, la toxicidad retiniana en pacientes que usan hidroxicloroquina a los 5 años es del 1%, y se dicen que necesitamos al menos 2.000 gramos de dosis, o sea, de dosis acumulada, que esto se prevé que es como en los 7 años un paciente que toma 200 miligramos de hidroxicloroquina para lograr tener algún riesgo mayor de daño retinal. O sea, los primeros 5 años estamos muy protegidos. Después, estudios que se han visto a los 10 años, menos del 2% de los pacientes que usan hidroxicloroquina, plaquinol, en cualquier manifestación, presentan daño retinal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que esto nos preocupa a todos, a los pacientes, a los médicos, pero tenemos muchas formas de mantenernos activos frente a esto. Y una de las cosas que hacemos habitualmente es, vamos a recetar hidroxicloroquina, control con el oftalmólogo en primer año de la hidroxicloroquina. Las guías recomiendan que el próximo control debe ser a los 5 años, sin embargo la mayoría de los médicos hacemos controles anuales para proteger al paciente. Es mejor pasarse un poquito de más que quedarse de menos, aún sabiendo que menos del 1%, o sea, de cada 100, menos de 1 va a presentar esto a los 5 años, pero aún así tratamos de proteger al paciente haciéndole controles anuales, con oftalmólogos que tienen técnicas capaces de detectar esto precozmente. ¿Ya? Entonces, un poco las contraindicaciones de usar hidroxicloroquina son tener alteraciones en la retina o un examen previo de alteración de campo visual, atribuibles a, este es uno de los principios activos que contiene el fármaco, que no solo está en este fármaco, está en otros, pero en este caso nos atañe la hidroxicloroquina. Tener hipersensibilidad, que esto es como reacciones alérgicas al uso previo de hidroxicloroquina. Obviamente en alguien que tenga daño de la retina no nos vamos a arriesgar, en alguien que tenga alergia tampoco. Y en los niños hay que tener cuidado a veces con las dosis que usamos y con el uso. Ahora, contraindicaciones relativas, que esto qué quiere decir, que lo podemos usar pero con ciertas precauciones, un monitoreo un poquito más excesivo que los pacientes habituales, cuando tenemos algún trastorno psiquiátrico desde el punto de vista psicótico, cuando tenemos epilepsia, cuando tenemos daño auditivo, cuando hay enfermedad hepática, cuando hay alcoholismo y lo que hablábamos de la psoriasis, porque nos puede reactivar la enfermedad.
pero no quiere decir en todo caso que teniendo estas condiciones no lo podamos usar. Ahí hay que evaluar riesgo-beneficio, condición actual del paciente, el monitoreo que se le puede hacer, el apoyo de la familia, la adherencia del paciente digamos, al seguimiento, a los fármacos, al control con otros especialistas. Y como para concluir un poco esto, tenemos alta evidencia por todos los estudios realizados en pacientes a lo largo de la historia y en muchos países de que la hidroxicloroquina previene los brotes de lupus, la reactivación del lupus, incluso durante el embarazo, que acá mi compañera va a hablar de embarazo, porque también hay un poco de mitos del uso de la hidroxicloroquina en el embarazo y se puede usar perfectamente, y de hecho está recomendado como fármaco en el embarazo para prevenir incluso alteraciones al feto y mejora la sobrevida a largo plazo en pacientes con lupus. Dentro de las evidencias moderadas, que muchos los postulan, pero no tenemos, está como dividido un poco lo que hemos ido encontrando, que protege el daño irreversible de órganos. Esto quiere decir que cuando el órgano se daña no tiene vuelta atrás. Hay, digamos, de cierta manera indicios de que esto se puede prevenir con la hidroxicloroquina. Lo que hablábamos de que protegía de las trombosis, de la pérdida de masa ósea, como muchos después con el uso de corticoides empezamos a desarrollar osteoporosis o osteopenia, que es la fase inicial de la osteoporosis. Y un poco ya menos los efectos sobre la actividad y los niveles de líquida de la esclerosis, aunque acá está dividida